bendecimos, Señor. Y a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, y a tus pies arde mi corazón, y a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más Grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. y aquí permaneceré, Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más, aquí permaneceré. Y aquí permaneceré postrado
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Una vez más, no hay lugar más alto. Gracias, Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres maravilloso, eres majestuoso, mi amado. Solo a ti te adoramos y solo a ti te exaltamos, Rey, porque para siempre es tu misericordia. Cuán grande y maravilloso eres, Jehová de los ejércitos. Es maravilloso poder estar en la casa del Señor. ¿Por qué no le brindas una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tome su lugar. Queremos darle la bienvenida a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Queremos mandar un saludo a Puerto Vallarta, Puebla, Hidalgo, México, y bueno, son los que yo veo aquí. No sé si haya más, seguramente sí. Hay más gente que nos está siguiendo dentro de la República y fuera de nuestra República Mexicana. Así es de que es un placer, es un gusto poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten contentos? ¿Cuántos están contentos? Qué bueno. Por ahí oigo un celular, creo que está en... Bájale su volumen a sus celulares, por favor. Bien, queremos darle también la bienvenida a Jaime Mesa Hernández. ¿Dónde está Jaime? Jaime, Dios te bendiga, Jaime. Es un gusto poderte tener aquí con nosotros. Mira, aquí hay lugares si gustas tomar asiento. Bien, vamos en esta mañana, vamos a entrar directo a nuestra predicación, al tema que hoy traemos. Y lo que hoy quiero hablarles es un Cristo vivo. ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? No, ya en serio, ¿cuántos creen en un Cristo vivo? ¿Sí? ¿Sí, seguros? Ok, bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, ¿les parece? En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios nos ha bendecido de una manera impresionante. Hablo como iglesia y de manera personal. Bueno, y también queremos darle la bienvenida. Miren qué mal educado me vi hoy. Hoy está con nosotros la familia Velázquez Canchola. ¿Sí, verdad? Qué mal me vi, hombre. Bien, Omar, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, a Citlali, que hoy nos apoyó en la alabanza. Gracias, hija. Ella es una persona que le amamos, le queremos mucho, ya que es como de casa, ¿verdad? Nada más que ya sabe que cuando se casa, pues ya es punto y aparte, ¿no? Pero lo seguimos queriendo como de casa, ¿verdad? Entonces ellos se están congregando en Aguascalientes y bueno, pues nos da un gusto que hoy, no crean que vinieron a visitarnos a nosotros, vinieron a visitar a su familia y de paso a nosotros. No, la verdad. Sí. Ok, entonces es un gusto poderlos tener. Y vamos, ya están listos con su porción bíblica. 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Dice de la siguiente manera, sígame con su vista. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso es que hablamos de un Cristo vivo, ¿verdad? Nosotros no hablamos de un Cristo muerto, hablamos de un Cristo vivo. Y bien, el apóstol Pablo, cuando les manda esta carta a los corintios, él está haciendo referencia al Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, ¿verdad? Estamos hablando que son las buenas nuevas de salvación, porque los 4 libros presentan a Jesús como nuestro Salvador, ¿sí? Por eso son los Evangelios: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Entonces, para que usted sepa, cuando le preguntan, oye, porque a veces a nosotros nos dicen evangélicos, ¿sí? ¿Sí les han dicho alguna vez así o no? No, nunca. Bueno, si un día les dicen evangélicos, sí, porque nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación. Así es de que no se vaya a ofender y va a decir, tú lo serás. No. Le están diciendo algo correcto, evangélicos. A veces la gente no sabe que está diciendo algo correcto y piensa que nos ofende, pero no. Decirnos evangélicos quiere decir que nosotros damos las buenas nuevas de salvación. Ellos lo reconocen, ¿sí? Así como cuando te dicen aleluya. ¿A cuántos les han dicho aleluya? ¿No? ¿A nadie les han gritado aleluya alguna vez en su vida? ¿No? Uy, hombre, sí. A ver, levanten la mano a los que les han gritado aleluya. Bueno, también la palabra aleluya es dar gloria a Dios 7 veces. Entonces, cuando alguien te grite aleluya, dile, ¿qué me dijiste? Aleluya, ¿qué me dijiste? ¿Ah? Le está dando gloria a Dios. ¿Cuántas? Por cada vez que dice aleluya. Así es de que usted no se ofenda, usted gócese porque le gritan aleluya o porque le dicen evangélico. ¿Sí o no? ¿Van conmigo? ¿Verdad que está buena la prédica? Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, le está hablando del evangelio, y Pablo les dice a ellos que el evangelio, los 4 evangelios, se centran precisamente en la muerte y en la resurrección física de Jesucristo, ¿sí? Es decir, físicamente Jesús murió ahí en la cruz del Calvario. Físicamente Jesús nació de una virgen, físicamente, eso lo dice la Biblia y nosotros lo creemos. Entonces, cuando usted le pregunten si cree en la Virgen María, usted, claro que creemos en ella. Una cosa es creer en ella y otra cosa es adorarla a ella. Nosotros no la adoramos, pero sí creemos en ella. ¿Me está comprendiendo? Entonces, eso usted debe de saberlo muy bien, y eso es parte del evangelio, porque en el evangelio de Mateo, de Lucas principalmente, ahí está diciendo el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros lo creemos y eso es evangelio. Y entonces el apóstol Pablo les dice, hey, ustedes, la iglesia de Corinto, no se anden meneando en cuanto al evangelio, sino ustedes sigan el evangelio. Lo que yo les he enseñado, ustedes tienen que hablarlo, ustedes tienen que decirlo, ustedes tienen que enseñarle a la demás gente, ¿sí? Y miren, está bien padre esto. Gálatas 1:6-10. Vaya usted a Gálatas, ahí está enseguida. Después de 1 de Corintios pasa a 2 de Corintios y llega a Gálatas. Y allí en Gálatas capítulo 1 versos del 6-10 dice, estoy maravillado, es otra vez el apóstol Pablo, pero ahora escribiéndole a los Gálatas, y les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo. ¿No conocen ustedes algunos que se han alejado del camino de Dios? Y dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, estoy sorprendido que después de estar conociendo del Dios vivo, ahora resulta que ya no quieres saber nada de él. Estoy sorprendido de esa actitud tuya. Y sigue diciendo, para seguir un evangelio diferente. O sea, ¿cuál es el evangelio que nosotros seguimos? Nosotros conocemos al Cristo, al Hijo de Dios, que vino a nacer
en esta tierra a través de una mujer que caminó en esta tierra, que fue acusado, que fue crucificado, pero también que resucitó al tercer día y que Él vive. Ese es el evangelio completo. Cualquier cosa diferente a esto, el apóstol Pablo dice: me sorprende que tú no entiendas esto. Entonces sigue diciendo: no que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, solamente hay uno. Pero hay gente que trata de desvirtuar el evangelio, ¿sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas. Y sigue diciendo: no que haya otro, sino que hay algunos. ¿Hay quienes? Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren volver perverso, el evangelio de Cristo. Verso 8: mas si aún nosotros o un ángel, el apóstol Pablo aquí es bien claro y dice: mas si yo, como el apóstol Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, dice, sea anatema. ¿Saben qué quiere decir la palabra anatema? ¿No saben qué quiere decir? ¿Sí? Quiere decir maldito. Así, literalmente, sea maldito, apartado. Quien predica una palabra que no está en la palabra de Dios, la Biblia lo condena a ser maldito, apartado de Dios. ¿Están entendiendo lo que dice la Biblia? ¿Sí? O sea, usted léalo, ahí dice en su Biblia, o no dice en su Biblia anatema. ¿Sí? ¿Ya lo leyeron que dice anatema? Anatema quiere decir maldito, apartado. Y sigue diciendo: como antes hemos dicho también, ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno os predica, ¿quién? Si alguien predica un evangelio del que habéis recibido, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente vuelve a decir, sea anatema. O sea, que si yo de momento se me cruzan las antenas y les empiezo a hablar de una palabra diferente a lo que dice la Biblia me dice que entonces yo soy un maldito, un apartado de Dios. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien predica palabra que no está escrita en la Biblia, o sea, no tienes que preguntar, la Biblia lo dice, ¿qué es esa persona? O sea, no tienes que preguntar más. No tienes que decir, pastor, ¿eso estará bien o estará mal? Lee tu Biblia. Por eso es que tú tienes que traer una Biblia y leerla. Hoy, el día de ayer, estuvimos en una reunión, mi esposa y yo, con pastores, vía Zoom. Y nos estaban dando sobre las disciplinas espirituales. Nos dieron un tema sobre disciplinas espirituales que vamos a verlo toda esta semana. Toda esta semana vamos a ver sobre disciplinas espirituales. Y hay algo que nos llamó la atención. Hay gente, ponga atención y espero que usted no sea de esas. Hay gente que solamente escucha la palabra de Dios cuando viene aquí a la iglesia, porque ni siquiera trae su Biblia. Voltea y dile al que está a tu lado, me están hablando a mí. A mí, no te están hablando a ti, me están hablando a mí. Hay gente que ni siquiera trae su Biblia. Hay gente que solamente lee o escucha la palabra de Dios o lee la palabra de Dios cuando viene a la iglesia y nunca más vuelve a abrir la Biblia en toda la semana. Dile que está a tu lado, otra vez me están hablando a mí. Qué bárbaro, el pastor ahora sí se está pasando. Pero la Biblia me enseña que yo debo de escudriñar las escrituras, debo de leerla, debo de meditarla. ¿Y se acuerdan de las vacas? ¿Sí? ¿Cuántos saben que las vacas tienen 2 panzas o 2 estómagos? ¿No saben eso? Qué bárbaros, hombre, qué bárbaros. Las vacas tienen 2 estómagos, bueno, eso dicen. Y dicen que tragan primero
y después como que lo vomitan, pero no lo echan fuera, sino les llega al hocico y lo regresan y lo pasan al segundo estómago. Y entonces ahí lo están rumiando. Por eso son rumiantes. Eso hacen las vacas y los borregos. Son rumiantes porque tienen doble estómago. Entonces en lo primero se lo tragan, así como todos aquellos que comemos bien rápido, nos lo tragamos y ni sabor le tomamos, ¿no? Pero después las vacas lo que hacen es como que lo vomitan y lo pasan al otro estómago, y entonces se deleitan con la comida que se echaron primero. O sea, la disfrutan, le sacan todos los nutrientes. Así tenemos que ser ustedes y yo. Tenemos que leer la Biblia y después tenemos que rumiar la Biblia para deleitarnos en lo que está en la palabra. Hey, ¿cuántos quieren ser vacas espirituales? No me vayan a malentender en las redes, ¿eh? Bien, entonces esto es lo que la Biblia nos enseña. Pablo comienza a decirle a la iglesia de Corinto: el evangelio que los corintios recibieron originalmente era el evangelio que Pablo les había dado, un evangelio correcto, un evangelio bien trazado en la palabra. Pero hubo otros que malinterpretaron la Biblia y empezaron a hablar cosas que no están en la palabra, o empezaron a hablar cosas que sí están y cosas que inventaron. Por eso hoy en día hay tantas religiones, porque cada quien interpreta la Biblia como quiere. Así es de que tengan mucho cuidado. En este tiempo, iglesia, en este tiempo hay mucho evangelio en las redes sociales, pero no todo el evangelio está basado en la palabra de Dios. Pero para que tú sepas si está basado o no, necesitas leer la Biblia. Miren, hace 8 días lo dije, y lo dije con un fundamento. Tú necesitas congregarte en una iglesia. Hoy es muy fácil, y decíamos del centro de comodidad cristiano. Te quedas en tu casa y le das a tu dedito, y este sí me gusta, este no me gusta, y empiezas a darle, y ni siquiera te quedas en un servicio completo. O sea, ni siquiera. Y hace 8 días lo dijimos: para que tú en realidad puedas estar dentro de los lineamientos de Dios, primero tienes que ver el servicio de tu casa. Aunque no digas amén, porque tu casa es la que te alimenta. Y cuando tú tienes alguna duda de lo que está diciendo tu pastor, puedes ir y preguntarle al otro día o llamarle por teléfono. Pero cuando estás viendo de muchos lados, ni siquiera le puedes llamar, porque no sabes ni quién es, y él tampoco te conoce a ti. Y la Biblia dice que las ovejas conocen a su pastor. Hey, le estoy hablando a ustedes, iglesia. Aunque no digan amén, aunque digan amén enojados, le estoy hablando a ustedes. ¿Sí? Porque esto es lo que nos enseña la Biblia, y el apóstol Pablo está diciendo: si no es el evangelio que yo les escribí, que yo mismo sigo y que viene de Dios, y si yo en algún momento me desvío, entonces no me hagan caso a mí, porque yo me paso a ser un maldito, un apartado de Dios. O sea, el apóstol Pablo no solamente señaló a los demás, sino él mismo dijo: o sea, a mí también cálenme si estoy hablando la palabra de Dios. Y eso yo se los he dicho a ustedes. Ustedes cálenme, lean su Biblia, y si ven que yo estoy diciendo algo que no está en la palabra, que no está correcto, díganmelo. Yo no me voy a ofender. ¿Saben por qué? Porque yo no quiero volverme maldito. Yo quiero hablar lo que la Biblia dice. Número 2, Cristo murió conforme a las Escrituras. Por eso hablamos de un Cristo vivo. Mira, en el Antiguo Testamento hay muchas citas bíblicas en donde profetizaron que iba a nacer Jesús y que iba a morir en la cruz del Calvario. O sea, desde el Génesis está.
En los primeros capítulos ya está anunciado. Pero voy a tomar solamente el Salmo 16:10. El Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesús. Jesús no se quedó en la tumba. El Seol es la tumba. Jesús no se quedó en la tumba, ni tampoco se corrompió su cuerpo, es decir, no se aguzanó, no se echó a perder como el cuerpo de toda la gente cuando muere y va y se entierra. Después, cuando tú quieres ir, si bien te va, todavía puedes encontrar algunos gusanos, y si no, los puros huesos. Y dice la Biblia, hablando de Jesús, dice: porque no dejarás que mi alma en el Seol, porque no dejarás mi alma, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesús y está hablando de cuando es sepultado. Jesús no vio corrupción en su cuerpo, ni su alma se quedó en el Seol, sino que Él resucitó. Por lo menos digan amén o aleluyita. O sea, esto es lo que nos mueve, iglesia. Jesús resucitó. Es un Cristo vivo al que nosotros adoramos, en el que nosotros creemos. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Es decir, Jesús cumplió un propósito cuando murió en la cruz del Calvario, y fue su muerte fue expiatoria, es decir, Él murió por nuestros pecados. Y cuando Él murió por nuestros pecados, en ese momento, ponme mucha atención, fuimos comprados con su sangre preciosa. No fue con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas. Fue el precio de su sangre. Eso es lo que nos compró. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Y sigue diciendo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo murió conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados. Jesucristo enfrentó de una manera decisiva nuestros pecados. Sufrió en nuestro lugar. Ponme mucha atención, al enfrentar la ira de Dios en contra de nosotros. Es decir, tú y yo teníamos que haber sido crucificados o morir. La Biblia en el Antiguo Testamento nos refiere que la persona cuando pecaba tenía que morir. Y en el libro de Levíticos, usted lea Levíticos y a lo mejor se va a espantar, se va a horrorizar de lo que lea allí. Pero lo que usted lea en el libro de Levíticos es lo que está pasando hoy en día. Hay un capítulo en donde dice, póngame mucha atención, en donde dice que la suegra y la nuera echarán pleito, no se quedarán. Por ahí les hablan suegras. Está en Levíticos. En Levítico dice que no verás la desnudez de tu hermana. ¿Y cuánto incesto hay? También dice que el padre no tendrá relaciones con su hija o con la hija de su madre. Está hablando cuando la mamá se junta con otra persona y solamente es hija de mamá y no de papá, o sea, con la hijastra. Y dice: si te metes con la hijastra, tú eres una persona digna de morir. Si te metes con la nuera, si te metes con la hermana de tu hermano, si te metes, o sea, está hablando muy clara la Biblia. Y quiero decirte que hoy en día eso está sucediendo. Y más cosas la Biblia menciona. Entonces hay gente que dice: es que la Biblia está muy arcaica, no está actualizada. La Biblia está actualizada y está hablando de lo que hoy está sucediendo. Que la sociedad no quiera verlo, que la sociedad no quiera admitirlo, eso es diferente. La Biblia habla y condena la homosexualidad. Lo condena. Tú lees la Biblia y lo condena.
Es más, voy a ser muy claro. Hombres casados. Bueno, mejor no lo digo porque hay niños. Esto los voy a decir en los de matrimonios. Pero la Biblia lo condena, iglesia. Y si tú lo lees, ahí vas a encontrar lo que la Escritura nos está enseñando, de tal manera que Jesús murió en la cruz del Calvario para otorgar perdón a toda esa gente que está en incesto, que está en maldición, para otorgarle perdón de pecados y hacerlos sus hijos. Para eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Número 3, Jesús resucitó. El verso 4 que estamos leyendo del capítulo 15 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Estaba escrito. Isaías lo escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Y no solamente Isaías, el rey David en los salmos, también encontramos salmos que habla de Jesucristo resucitado. La Biblia es muy clara, iglesia. Jesús resucitó, pagó el precio en la cruz del Calvario. Ahí pagó el precio. Cuando Él dijo consumado es, permítame decirle, Jesús pudo haber dicho está pagado todo. El que quiera venir conmigo ya está pagado su boleto. Solamente créalo, acepte que Jesús resucitó, o acepte que Jesús, Él diciéndolo en la cruz del Calvario, tiene que creerlo y aceptar que yo voy a resucitar y que estoy muriendo por amor a ustedes. Está todo pagado. Cuando Él dijo consumado es, estaba consumada, estaba hecha la libertad del hombre en cuanto a la esclavitud del pecado. Ya estaba pagado. Lo único que Jesús tenía que hacer posterior a eso era resucitar. El término griego que se traduce resucitado está en un tiempo perfecto, porque cuando habla del resucitado enfatiza los efectos del evento histórico, pero también del actual, porque hoy en día, o sea, no hablamos de un Cristo que resucitó, no, hablamos de un Cristo resucitado. Hablamos de Lázaro. Y hace 8 días, el martes lo veíamos, Lázaro y el rico. Veíamos Lázaro y el rico, de Lázaro, el hermano de Marta y María. Él resucitó, pero ¿qué crees? Solamente resucitó porque volvió a morir. Pero de Cristo hablamos de un resucitado, porque sigue vivo. Lázaro no, Lázaro se volvió a morir. Pero el Cristo resucitado sigue vivo hasta el día de hoy. Y ese Cristo resucitado es el que quiere entrar en tu corazón, en mi corazón. Y se habla de un Cristo resucitado que así, ponme mucha atención, el verso 5 y 8 de este capítulo nos dice cuánta gente lo vieron. El apóstol Pablo hace un resumen. Si tú quieres verlo, tienes que andar de un evangelio a otro para encontrarlo. Pero aquí el apóstol Pablo hace un resumen. Verso 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Verso 6: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Miren, no dice ya se murieron, dice ya duermen. ¿Saben por qué? Porque cuando Cristo venga por su iglesia, la Biblia dice que los hijos de Dios duermen, es decir, van a despertar. Así como cuando tú te duermes, al otro día despiertas con vida. Y dice que los que duermen, algunos ya durmieron. Sigue diciendo,
Verso 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. La Biblia dice que él iba camino a Damasco cuando se le apareció el Cristo resucitado. Y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Cristo se le apareció, el Cristo resucitado. Y quiero decirte, iglesia, quiero decirte que hoy en día y a través de la historia de la iglesia, el Cristo resucitado se sigue apareciendo. Yo no sé si tú te acuerdas el día que el Cristo resucitado se te apareció, pero yo sí lo recuerdo muy bien. Era el año de 1982. Había un servicio en la iglesia, se llamaba Prenavidad. Una iglesia no donde yo asistía, era una iglesia pequeña en la misma ciudad de Pachuca. Y recuerdo que ese día, ese Cristo resucitado se me apareció. Y cuando el predicador estaba diciendo: hoy estamos celebrando el nacimiento del Salvador del mundo, pero la pregunta es: ¿tú estás celebrando el nacimiento de tu Salvador o estás celebrando el nacimiento del que te va a juzgar un día? Y cuando yo escuché esa palabra, ese Cristo resucitado se me apareció, y entonces yo tuve un encuentro personal con Él y le dije: yo quiero que perdones todos mis pecados y quiero que entres en mi corazón y que vivas en mi corazón. Y a partir del año de 1982, diciembre, Jesús, el Cristo resucitado, vive en mi corazón. Él vive. Por eso yo puedo decir: Cristo vive. Yo no sé si tú digas eso el día de hoy, pero yo te puedo decir con toda seguridad: mi Cristo está vivo. Es por eso, miren, yo no tengo el día exacto. Eso me lo dijeron después, que me lo grabara. Pero fue por ahí del 20, casi estoy seguro que fue el 20 de diciembre. Por ahí de como las 9 de la noche. 20 de diciembre de 1982. Jesús vive en mi corazón. Yo te preguntaría: ¿Jesús vive en tu corazón? ¿Tú sabes que Él vive en tu corazón? Porque si tú lo sabes y estás seguro de que Cristo vive en tu corazón, entonces quiere decir, ponme mucha atención, que si Cristo hoy viene, tú y yo nos vamos con Él. Pero si no viene, entonces quiero decirte que te vas a quedar a la gran tribulación. Y no digas amén, mejor di ay, si no estás seguro de irte con Cristo. Amigo que me estás escuchando, este es el evangelio de las buenas nuevas de salvación que Pablo le compartió a los corintios. Es el mismo evangelio que hoy nosotros tenemos y estamos predicando. Un Cristo resucitado, un Cristo que puede perdonar tus pecados, un Cristo que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ese mismo Cristo que se le presentó a Pablo cuando iba camino a Damasco, es el mismo Cristo que en este día, en este momento, quiere interrumpir tu camino para decirte: ¿por qué me persigues? ¿A dónde vas en este momento? Haz un alto en tu vida y sígueme. El Cristo vivo te está llamando, te está hablando. Iglesia, tú decides
No soy yo el que va a decidir, eres tú el que tienes que decidir. Muchachos, no son tus papás ya pueden estar bien convencidos y Jesucristo puede estar en su corazón, pero la salvación no es familiar. Tú tienes que tener un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo también a ti te está hablando y diciendo: necesitas arrepentirte, necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador personal, y ese Cristo resucitado quiere vivir en tu corazón. ¿Habrá alguien que diga: pastor, yo necesito recibir a Jesús como mi Salvador personal? ¿Todos ya lo tienen? Si en este momento viene Cristo por su iglesia, ¿todos nos vamos? ¿Sí? Ok, entonces vamos a darle gracias a Dios. Y por favor, a ver, los de la alabanza, súbanse, y quiero algo de alegría, de gozo, porque esta iglesia, si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. Vamos a darle gracias a Dios en lo que los muchachos se preparan. Vamos a orar y después despedimos a nuestros amigos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Y hoy nosotros sabemos, no solamente creemos, sino sabemos y lo hemos experimentado, que tú eres un Cristo vivo, que tú eres el Cristo resucitado, porque tú has cambiado y transformado nuestra vida, Señor, que antes vivíamos en pecado, antes vivíamos en maldición, pero ahora vivimos en bendición, y ahora sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que ahora tenemos abogado con el Padre, Jesucristo, nuestro abogado. Padre, gracias porque tu palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me estás escuchando, que Dios te bendiga. Ha sido un gusto, un placer saber que estás siguiéndonos. Recuerda, asiste a tu iglesia, sé pastoreado, y si no tienes una iglesia cerca, no conoces alguna, mándame un mensaje y yo te voy a ayudar para conseguir una iglesia a donde tú estés. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo martes 8 de la noche, jueves 8 de la noche matrimonios, viernes 7 de la tarde jóvenes, y domingo 10 de la mañana. Que Dios te bendiga, un abrazo y bendiciones. Vamos a despedirlos con un aplauso, iglesia, a los que nos están siguiendo.